16 horas 51 minutos, 29 grados 7. La temperatura. Continuamos en esta tarde de la gráfica, en esta tarde de Abrir la Cancha. Y tenemos la invitada aquí en el Patrick Rice. Un gustazo enorme que nos vamos a dar, porque nos vamos a empapar de un tema que para nosotros es nodal, para nosotros es central, que tiene que ver con las políticas deportivas y los clubes de barrio. Para Abrir la Cancha, los clubes de barrio es el tema principal, amén del fútbol profesional, que es el que nos lleva el alma, el corazón y las pasiones. Los clubes de barrio, lo señalamos siempre, son la célula organizativa fundamental, o una de las células organizativas fundamentales de la sociedad argentina. Y está con nosotros Marina Lesi, vicepresidenta de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, exintendenta de Loma de Zamora. Marina, bienvenida a Vila Cancha, bienvenida a Radio Gráfica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, veía cómo miraba la radio también, toda la estructura, todo lo que para nosotros es un orgullo cotidiano, y a veces quien viene por primera vez se queda así como, esto es Radio Gráfica, todo esto. Hermoso, enorme, y se nota la dedicación en cada detalle. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Marina, hay un montón de temas para charlar. Bien. Un montón. Yo le voy a hacer honor a este programa y a una sección que tenemos, que son las charlas de vestuario, que habitualmente tenemos como interlocutor a algún exfutbolista. Y la primera pregunta siempre tiene que ver con la infancia, ¿no? Con los sueños de fútbol. ¿Cómo fueron los sueños de deporte de Marina Lesi en su club de barrio? Ay, bueno, ya me vas a hacer llorar desde el principio. Bueno, yo soy de Defensores de Banfield, un club de Lomas de Zamora. Vivía dentro del club. De pequeña hice gimnasia artística. Ya durante la secundaria jugué al vóley. Y ya después competí un tiempo en natación. Amé al club. Siempre desde el momento uno estaban mis amigas, mis recuerdos, todo. Nunca fui una gran deportista. Mis hermanos lo han sido y han estado en seleccionados de los deportes que practicaban. Yo por eso siempre jodo que, un poco en chiste, un poco en serio, que encontré mi club en la parte de la dirigencia, porque después era una aguerrida suplente. Pero nada, como el lugar que hoy lo podemos decir un poco desde el lado de la no infancia y de la adultez, si vale, que es que cuando nosotros teníamos 20 años, con un grupo de amigos y de amigas, nos enteramos que el club estaba con fecha de quiebra. Y nunca se nos había ocurrido, mi papá, mi mamá, no es que habían sido dirigentes del club, no se me había ocurrido nunca hacer comisión directiva, la verdad es que no. E intuitivamente, ni bien nos enteramos de esto, dijimos, no, hay que hacer algo. Nos organizamos, sin ninguna experiencia, pero con la convicción que había que hacer algo por salvar al club, para devolverle lo que el club nos había dado. Y sucedió, y pudimos avanzar, y el club salió de la quiebra. Y ahí fue como el primer contacto en primera persona, porque no fue un relato externo, que de verdad en los clubes se mama esto de la participación ciudadana, del compromiso, de la responsabilidad, con el mejor ejemplo que era vivirlo en carne propia. La aguerrida defensora pasó a ser una aguerrida dirigente. Sí. O sea, sí. Representás a tu club desde otro lugar. Sí, sí, en una batalla complicada. Eso es muy importante, que es la representación. Sí. Hay algo que por ahí a veces no se tiene dimensión. El orgullo, que significa representar, sí, desde el lugar que cada uno tenga. Pero estás representando. Tus hermanos eran muy buenos deportistas. A sí, lo tuyo te tocó representar desde otro lugar. Sí, y darse cuenta el rol. Bueno, y hoy hay representantes de dirigencia deportiva, social, política, ni hablar, que cómo marcan la infancia. Nosotros tuvimos una vez, hacíamos matines para juntar plata, ¿no? Entre tantas cosas que hicimos. Y había una nena, Malena, hoy tiene 19 años, en ese momento tenía 3, que estaba conmigo en la barra. En la barra estábamos vendiendo gaseosa y hamburguesas. Y de vez en cuando teníamos una caja de zapatos, y de vez en cuando la caja se llenaba de billetes, pasaba uno de los más grandes de comisión directiva y se llevaba la pequeña recaudación para que no esté ahí. Y en un momento pasa, yo me estaba dando vuelta, no sé, sirviendo un vaso de gaseosa, supongo, y escucho que Malena le dice, no, 3 años. Y le digo, Male, ¿qué pasa? Que ella estaba jugando ahí a ayudarme a mí.
que se quiere llevar la plata. Y esa plata es para salvar al club, me dice. Y estaba tirada arriba de la caja de zapatos y no le quería dar, porque ella sabía que ella estaba ahí trabajando para juntar plata para salvar al club. Digo, esos ejemplos tan palpables y que hoy sigo en contacto con Malena, ya está en la facultad, que no tienen valor simbólico de esa construcción de ciudadanía, responsable, empática, que es tan valiosa. ¿Y qué es esa célula que vos mencionabas? Defensores de Banfield, ¿de qué año es? De 1928. De 1928. Sí. Estamos hablando todavía del Banfield, de los chalecitos ingleses, del Banfield todavía que era el barrio de los gerentes del ferrocarril, Sí. a un barrio que luego con los años se hizo muy populoso, ¿no? Y que le permitió a tu familia y a tantas otras justamente transitar sus días allí. El otro día te escuchaba decir algo que a mí me parece brillante, pero brillante, y debiéramos, creo que, utilizarlo como herramienta todos. Basta de romantizar a Luna de Avellaneda. Eso se lo escuché también a Víctor Lupo. Claro que sí. Basta de romantizar, porque uno te escucha y es una película. Y la película, si es Luna de Avellaneda, termina con esta idea de, bueno, Malena, todo muy lindo, pero ¿sabés qué, Malena? Nos vamos a ir de acá. Y no fue así el final. Es más, es un presente continuo. Total. Ahora, vamos a sacarle ese final romántico, pero terrible, de Luna de Avellaneda, y vamos a hablar de esta actualidad. ¿Por qué se salvó Defensores de Banfield? Porque Luna de Avellaneda tiene algo totalmente intencional, que es el final. Claro. Todo el resto de la película, me acuerdo, nosotros fuimos con la comisión en ese momento a verla al cine. Lloramos toda la película, porque es la realidad de un club. Porque es entrar a ver la pared que pintaste, pero no la podés celebrar, que la pintaste con mucho esfuerzo, porque se rompió la bombita de arriba. Y que conseguís la escalera y la plata y la bombita, y cuando está uno de los altos cambiando la bombita, empieza a gotear allá. Y todo ese esfuerzo, y en la película lo mostraba, ¿no? Toda la vida, y lo complejo de las asambleas, y lo complejo de un órgano colectivo, de toma de decisiones, y de tener que tomar decisiones para algo que no es la vida individual de uno y ponerse de acuerdo con otros y con otras. Pero el final es terrible. El final es terrible, y el Defensores y tantos otros clubes se salvó por sus socios. Pero hay una historia, hay una trama. Sí. Por sí. eso, digo, esas tramas son las que hay que conocer, esas son las tramas que hay que visibilizar, porque Luna de Avellaneda la vio todo el mundo. Sí. Y no es el ejemplo, justamente no es el ejemplo. No es el ejemplo para nada. Es intencionada la película. Bueno, vamos a ver con los antiejemplos, supuestamente, Sí. que en verdad son los ejemplos del pueblo. ¿Cómo se salva un club que estaba transitando ya sus 80 años de vida? 80 años, organizamos los 80 en el peor momento, como una forma de organizar fondos. Los 90 años los organizamos ya salvados y un poco relajados. Y los 100, en 4 años, bueno, ya nos encontrarán seguramente invitados por jóvenes dirigentes a celebrar. Pero por pensar que la vida institucional tiene dos partes. Lo que a nosotros nos decían, a mí me dieron el manojo de llaves un domingo, que fue la asamblea de la mañana, y me dijeron, te estás metiendo al cohete en esto, los clubes pasaron de moda, esto ya no tiene resolución. Yo estaba estudiando todavía, me fui a mi casa, me llevé la pila de apuntes y me quedé de portera ese domingo porque no había portería y había que tener el club abierto. Y lo que entendimos con la comisión en ese momento es que había dos facetas importantes. Primero, regularizar todo lo documental. Aprender de términos jurídicos, de términos contables, frenar esas ejecuciones, profesionalizarnos en nuestro amor por la dirigencia, pero entender que teníamos una responsabilidad mucho mayor a un club octogenario de que podía cerrar las puertas, pero a la vez buscar nuevamente la esencia y el amor por el club y ese orgullo de representar y empezar a darle vida nuevamente. Y, por ejemplo, hicimos unos azulejos, blancos, esos 15 por 15, con el nombre de las familias que querían colaborar, y hay un muro cuando entras al club que están todos los azulejos de las familias que se comprometieron en ese momento, y tenía un costo, no me olvido más, de 200 pesos, que pagaban 10 cuotas de 20 pesos a lo largo del año, pero con lo cual nosotros hacíamos esa caja de subsistencia para tener el azulejo que sigue estando al día de hoy.
Y volvimos a hablar con el profe de básquet que se había ido enojado porque le adeudaban o porque lo habían tratado mal o porque se había cansado, decirle, volvé, vení. Y volvimos a hablar con el vitalicio, que había tenido experiencia en la mejor época del club, que fueron los 80 de resplandor, y entender esto, que había que recuperar el orgullo de ser un club de barrio y el orgullo por los colores y el orgullo por la camiseta, y también profesionalizar para poder exigir el rol de dirigentes, que somos vecinos y vecinas voluntariosos, que somos vecinos y vecinas con amor a la institución, pero que también a veces para merecer ese respeto había que profesionalizar el discurso. Somos dirigentes políticos, no somos la mamá simpática que hace bizcochuelo para el partido de fútbol. Somos dirigentes barriales. Qué sabio que es el pueblo argentino. Yo te escucho con mucha emoción, mucha emoción. Buena emoción que yo tengo cuando hablo de radiográfica, ¿no? Porque uno se formó tal vez para, no sé, para el periodismo sí, pero nunca para conducir o ser parte de la conducción y tal vez tener justamente conocimiento sobre áreas en las cuales uno no se había formado. Yo veo a mis compañeros de administración, por ejemplo, y en su vida tal vez pensaron que iban a aprender o tener que trabajar cuestiones que tenían que ver con esto que señalás, ¿no? Bueno, se aprende porque de eso se trata justamente el cooperativismo, de eso se tratan los clubes, que es una savia inmensa del pueblo argentino. Pensaba, a ver, hoy está muy en boga el tema del Inca, ¿no? Están esas voces que hay que cerrar el Inca es una porquería, las películas. Si Luna de Avellaneda, ya que la estamos tomando como ejemplo, si hubiera hecho en los Estados Unidos, el final era feliz. Claro. Tenemos que hacer nosotros una película de nuestros clubes con un final feliz. ¿Por qué va a ser emblemática una película tan terrible que lo que busca justamente es la disociación, ¿no? Sí. Es la idea del individualismo. Eso es tiempo pasado. Sí, tuvo una gran complejidad Luna de Avellaneda, que fue que en ese momento fueron pocos los que advirtieron las intenciones claras que había atrás en el final. Porque la película era muy tierna, porque reflejaba la vida del club hasta los últimos minutos, y porque quizás su director no había tenido manifestaciones políticas y públicas tan contundentes sobre su posicionamiento. Es más, cobraba subsidios. Claro. Entonces es como cuando, viste, a mí me pasa, lo escucho también mucho no sé si escucho la radio. En mi casa cuando yo era chica se leía Clarín, pero se leía Clarín por una práctica barrial de que era el diario que... Y después se empezó a hacer como ese ejercicio ciudadano de ver qué intereses representaban, y yo me hago cargo en mi casa. Seguramente hubo casas que dejaron de leer Clarín mucho antes, que tenían otra formación, y nosotros terminamos de darnos cuenta después, no, pará, no hay que leer esto, bueno, posicionamiento ideológico familiar, pero no hay que ir por acá. Con Luna de Avellaneda pasó eso. Creo que con el tiempo quedó tan a la luz qué quería instalar. Que era esto, que los clubes estaban pasados de moda. Y ahí hay un negocio inmobiliario atrás, hay intereses totalmente perversos atrás, que tiene que ver con la creencia que lo colectivo no sirve, que la participación no sirve para nada, que reine el individualismo, bueno. Así estamos hoy a 2 días del paro, ¿no? Ahí ya nos metemos en eso, también nos tenemos que ir a la tanda, pero, a ver, te preguntaba recién, ¿no? Esta cuestión del sueño de la Marina siendo una niña, una adolescente, que tiene que ver con el deporte, con el club, con un ámbito, pero en un momento Marina se da cuenta, mira para atrás y dice, che, pará, soy dirigente política, no solamente dirigente deportiva. ¿Cómo llegó eso a tu vida? ¿Te diste cuenta? ¿Fue un paso en el cual no lo pensaste, surgió, la dinámica te llevó? ¿Cómo llegas a ese lugar? Y todo, bueno, los que somos del club nos pasa eso. Todo es gracias al club. Todo es gracias al club. Yo me encontré, no es desesperada la palabra, pero tan apasionada claro. por defender a mi club y por defender su situación y porque el Estado los respete y porque lo vean, que golpeé puertas y me mandé a hablar con todo el mundo y en todo el mundo dirigentes de impronta. Y el intendente de mi municipio era secretario de gobierno y desfachatada golpeando de hay que escuchar a los clubes, hay que darle bola, esto no puede ser, como muy desde la queja. Y bueno, la generosidad del municipio en ese momento me dijeron, bueno, nosotros los recontra tenemos en cuenta a los clubes. A veces no es tan fácil. Venite de este lado a trabajar no con tu club, con todos los clubes de Lomas,
Ahí fue como mi primer cargo como directora de institucionales, de relaciones institucionales, para que vos entiendas que a veces los recursos son finitos, que no es tan sencillo, pero que le puedas ver esa visión, que quizás nadie sabe hablar como de fútbol, decía vos, como un exjugador. Bueno, y entonces de repente ahí me encontré como en ese doble rol. Igualmente, aún después de haber tenido la posibilidad impensada para mí de un interinato en un municipio como Lomas, y yo sí tengo que completarte un formulario, yo soy dirigente deportiva. Lo que pasa es que tenemos que trabajar sobre la categoría dirigente deportiva, que tiene la misma impronta y el mismo valor que todos. Porque política es el género, pero la especie es deportiva. Pareciera ser que todavía deportiva es menor rango. Yo soy dirigente deportivo, tengo el orgullo. Tengo compañeros, pero lo digo con cariño, no comprenden la dificultad y la dimensión que significa la dirigencia deportiva y también ciertos códigos que maneja la dirigencia deportiva. Recién hablábamos con Nehuen, ¿no? Antes que vos vengas, Marina, esta cuestión de que a veces, no sé si hay que ser camaleónico, pero hay que saber amoldarse muy bien. Sí. Amoldarse muy bien a los tiempos de la política general y cómo, digo, por el beneficio de tu institución, las instituciones en general. Marina, ya nos vamos a la tanda. No quiero que llores hoy. Te veo muy emocionada, realmente muy emocionada. Algo de Lomas de Zamora. El año pasado, junto al querido Osvaldo Jara, que es parte de este programa, vino el titular de la Unión de Clubes de Barrio de Lomas de Zamora y nos contaba, claro, es un municipio tan amplio, tan variopinto en términos de índice de desarrollo humano, que nos encontramos con clubes con diferentes realidades, pero en algunos casos diametralmente distintas. En tu rol dentro de la gestión pública, dentro del deporte, ¿cómo se trabaja? ¿No? Clubes que tienen, reitero, índice de desarrollo humano alto, porque son sectores medios, que habitualmente aglutinan también sectores más populares como tal vez sectores más acomodados, con clubes que les cuesta uno que diría lo básico, que serían los papeles, porque se conforman como se conforman, y existen y son vitales dentro de la precariedad y la dificultad. ¿Cómo se trabaja desde el Estado? ¿Cuál es tu experiencia desde ese lugar? Para mí lo que hay que encontrar todo el tiempo son los puntos de coincidencia. Generalmente, y también en una romantización o de la precariedad o de la pobreza, debate complejo si los hay. ¿Qué tema? Pareciera ser, vos tenés clubes que cobran un arancel, una cuota social, y clubes que no, claramente. Clubes donde el deporte tiene una impronta fuerte y clubes donde es una excusa para garantizar una prestación alimentaria. Bueno, hay un punto en coincidencia terrible que es que están en todos los barrios, que reciben a familias y que están llevados adelante por dirigentes ad honorem, con compromiso, con responsabilidad, y que se les metió un chip loco hermoso para mí, que es que ser dirigente. Y desde ese lugar, mirando y tratando de mimar, de reconocer y de abrazar a esos dirigentes, porque el presidente del club, que no está conformado en lo legal, que está en X barrio, al presidente que tiene un estatuto, un acta de designación de autoridades que lo avala, cumplen la misma función social, porque reciben pibes con problemáticas transversales, porque hay cuestiones familiares, de salud, de educación, que son transversales absolutamente. Después hay particularidades. Hay clubes que tienen alta competencia y clubes con prestaciones o con prácticas más sociales. Bueno, ahí empieza la especificación. Pero hay premisas fundamentales que tienen que ver con el espíritu asociativo que reina en todos. Y eso hace que se reconozca absolutamente al club que tiene una función social, aún sin estar constituido legalmente. Otro tema, la dificultad para constituirse legalmente. Y a esos clubes que no por cobrar un arancel dejan de ser. ¿Viste? Cuando dicen, no, hay clubes privados. No hay clubes privados. En Argentina, hasta ahora, y hasta este minuto, no hay clubes privados. Los clubes todos cobran una cuota social que la comisión directiva administra temporalmente y con un patrimonio que es justamente social y del club. Hay una desorientación en relación con la realidad de los clubes, lo que es muy palpable en términos de comunicación, una desorientación. A veces, pero me sorprende de gente que tendría por su formación que
conocer algunas cuestiones básicas y Sí. las desconoce. Ni hablar a términos nacionales y quienes ejerzan esas roles, no es lo mismo un club del conurbano que un club de capital, que un club del interior. No. Pero por lógica. Totalmente. Un tema ahí anda dando vueltas, ¿no? Que algunos dicen, no, es un cliché, los clubes de barrio no van a desaparecer por el DNU, por la ley ómnibus. Y cuando uno raspa un poquitito y explica, no, pará, porque acá no es un tema solamente de sociedades anónimas deportivas, sí o no. Eso tal vez será una cuestión más propia del fútbol profesional. Acá estamos hablando de otros temas. A ver, Marina, cuando te dicen, ¿qué van a desaparecer los clubes de barrio por la ley ómnibus, por el DNU? ¿Vos qué le respondés? Que sí van a desaparecer y que sí con esta orientación de la gestión están en severo riesgo. Lo de las sociedades anónimas deportivas, obviamente, totalmente en contra y es para ponerlo de manifiesto en un país que es absolutamente futbolero, lo somos todos y todas, y son los principales clubes y el tema de afiliación en AFA y eventualmente en niveles de alta competencia que tengan esas instituciones. Eso desde ya y desnaturaliza el origen que tuvieron todos nuestros clubes centenarios, que tiene que ver con el fomentismo, con el asociativismo. Eso desde ya. Disculpame, te hago un Sí. puntito, ¿no? Sí. A ver, en tu rol de dirigente Sí. deportiva, ¿no? Vamos a suponer que viene, como dijo la ministra, el Chelsea, ¿no? Los dueños del Chelsea a comprar Banfield, Sí. el Club Atlético Banfield. ¿Qué precio tiene el trabajo de 5 o 6 generaciones de argentinos en un club que Ninguno. trasciende 3 siglos? Y te voy a ¿Cuánto poner cuesta? un gran ejemplo de lo que es la pertenencia, que es cuando Defensores de Banfield, el club del cual yo formo Que parte... te saca una sonrisa Sí. cada vez que lo nombrás. Cuando Defensores de... Yo soy hincha de Banfield, del Club Atlético Banfield. Hincha de Banfield. Hoy a la noche jugamos con Huracán. Ahora no lo sigo tanto como antes, pero me he ido sola a Uruguay, a Brasil en una combi que tardó 1000 horas, a ver a Banfield en las épocas de Copa. Fanática de Banfield en su momento. Ahora un poquito más templada. Cuando Defensores de Banfield estaba en su momento crítico y con sentencia agosto 2009 de remate, el Club Atlético Banfield, estamos a 20 cuadras de diferencia, y además el origen de Defensores de Banfield es que eran hinchas de Banfield. Pusieron Defensores de Banfield, Banfield es del 1896, esto fue 30 años después. Vino el Club Banfield con muy buenas intenciones, con una carta de intención para poder decir, bueno, acá va a haber un edificio, un supermercado. Déjennos que nosotros pagamos las deudas que tienen y lo anexamos al club. Banfield está del lado oeste, Defensores está del oeste y tenemos unas instalaciones hermosas. Entonces Banfield vino a decir, antes que pierda la función social, porque acá se haga un emprendimiento inmobiliario, déjennos que asumimos la deuda y lo ponemos como Club Atlético Banfield, sede oeste o anexo o filial. Y aún con el riesgo de desaparecer, y aún con el riesgo de remate, y aún siendo hinchas fanáticos de Banfield, dijimos que no. Porque nuestra pertenencia es nuestro club de barrio, es Defensores de Banfield, y no era lo mismo que llamarnos Banfield Anexo Oeste. Y dijimos que no. Y no tuvo precio eso, que en su momento fue una decisión bastante riesgosa, que por suerte salió bien. O sea, a mí no vino el Chelsea, vino el club del cual soy hincha, a querer quedarse o a ofrecer, porque fue como quedarse con mi club de barrio. Y dijimos que no. Vos sabés que es una película, ¿no? Es una gran película, es una gran película. El tema de las tarifas, ¿no? Volviendo Sí. al eje nodal, ¿no? Sí. El gran problema de los clubes de barrio son las tarifas. Son las tarifas y todo va en este conglomerado de modificaciones normativas que tiene el DNU y la ley ómnibus. Son las tarifas, son el registro de los trabajadores, porque yo entiendo que ahora esté muy en boga pedir que se respete el decreto 1212 de AFIP, que regula la actividad de los clubes profesionales y afiliados a AFA, que fue una gran conquista en su momento para los trabajadores no futbolistas, digamos, de las instituciones. Pero en algunos de los clubes también hay trabajadores registrados, de aquellos que cobran salario, en esta diferenciación que algunos no cobran salario por ser profe y otros sí.
Entonces son las tarifas, es el no tener un régimen diferenciado laboral ni tributario, entonces siempre está al riesgo de juicio, porque no tenés un régimen que puedas afrontar, porque aún cobrando un salario no es el de un trabajador pleno, digamos, entonces es imposible afrontar la registración y todo. Entonces, falta de un régimen especial tributario, laboral, y además que algo que va a pasar y es tremendo si esta situación avanza, que es que al destruir absolutamente el bienestar de las familias o el bienestar conquistado en todos estos años, ir a un club va a ser una cuestión de lujo. Entonces, el sostén fundamental, porque los clubes tienen una economía de almacén, que es los socios que asisten, se va a romper porque la familia, cuando no pueda darle la comida a sus pibes o no pueda comprarle los útiles para la escuela, lo primero que va a hacer es cortar fútbol, patín, ajedrez o boxeo. Entonces no van a ir, y los clubes vacíos y sin esa economía, que es muy importante, y que hay muchos estudios hechos sobre la economía que se mueve alrededor de una institución, de todas, no de las grandes, de todas, se va a caer. Y con eso desaparecen todos los clubes. Entonces no desaparecen porque la totalidad de los clubes se vayan a transformar en sociedades anónimas deportivas. Desaparecen porque la matriz de la sociedad va a hacer que queden vacíos y desde abajo. Y desde arriba, las tarifas, los juicios, las deudas, listo, la van a aplastar. De arriba lo van a matar y abajo va a quedar vacío. Y van a desaparecer. Gracias por ser tan explícita de un tema que venimos conversando desde hace tiempo aquí en Abrir la Cancha. A mí me cuesta comprender que compañeros, campo nacional, no entiendan al deporte como una industria cultural y de una fuente, pero de trabajo notable en la Argentina. Notable, notable. A ver, fútbol para todos, yo esto lo vuelvo a señalar una y otra vez, no solamente fue una política que permitió en términos comunicacionales ver el fútbol sin pagar un abono. Fútbol para todos permitió que una amplia cantidad de clubes profesionales, en este caso de fútbol, de llegar al dinero de la televisión, que el Estado ponía mucha guita, y los clubes no compraban un 9, los clubes hacían obras con ese dinero. Totalmente. O sea, el mapa del fútbol argentino en relación con la cantidad de trabajadores registrados, si uno hace el cálculo 2009, actualidad, uno dice, pero ¿cómo puede ser que se modificó tanto? Bueno, porque la torta que bajó de guita fue otra, y reitero, los clubes no la gastan en un 9, sí, hay que comprar un 9, pero fíjense cuántos trabajadores tienen los clubes. Un montón. Muchos trabajadores formales, informales, muchos tienen establecimientos educativos, primarios, secundarios, terciarios. Es notable. Eso respecto de los clubes con fútbol profesional, ni hablar, y estas cosas que pasan en el medio de todo este quilombo político y social que hay, que el otro día se inició la competencia sub-23 de Argentina, hace 2-3 días, y ni siquiera era por cable o con abono, solo los asociados a DirecTV, que no es algo de lo habitual, pudieron ver ese partido. Argentina debutó en la competencia sub-23 y solo quienes tenían DirecTV lo podían ver. Entonces va mucho más allá con que los derechos también al esparcimiento, a la recreación, sean universales. Totalmente. Pero me quedé con esto que vos señalaste en forma tan gráfica, porque agarraste... Es de arriba y es de abajo. Tac, tac. Sí. Y el que no... A ver, porque hay un sector de la población que cree, no, a mí esto no me va a tocar. Esto no me va a pasar. Ahora, cuando vos tengas que pagar una cuota societaria de $20, $25, lo digo, en moneda extranjera, para que no sé cuánto puede estar la cotización en ese momento y el peso, no quiero hacer un cálculo. Y vos digas, no, ¿qué club? No hay club acá, no hay club. Iré a la plaza. Sí. Y ahí es donde se rompe la organización. Total. Ahí es donde se rompe la organización social de la Argentina. Ese es el drama que veo. Es que para mí eso es lo que pareciera ser que nos distrae, no, porque obviamente hay muchos intereses atrás, pero que nos quedamos en las sociedades anónimas deportivas y perdemos todo esto, de que además cierra uno, cierra dos, y es la cadena de desánimo. ¿Qué dirigente loco va a intentar salvar a su club? Si en realidad el camino ya está marcado. Intentaron vender las tierras del CENAR. Bueno. Digo, hay un posicionamiento claro,
para que el deporte y los valores que se instalan a través del deporte y de lo cultural y del encuentro social, porque en un club quizás no hay disciplina deportiva y es una asociación civil que tiene esa impronta. Todo lo que está ahí atrás de eso, ¿qué es lo que hay? Nosotros decimos siempre, tendría que venir alguien de estadístico o historiador como Víctor o como Osvaldo, que los chicos que están hoy, las chicas que están hoy en un club, en 20 años o menos, van a ser los scouts, los dirigentes sindicales, los representantes políticos, la familia que esté en la cooperadora de una escuela, el dirigente de su club, van a estar haciendo algo de organización colectiva y comunitaria. Van a estar tomando radiográficas hace 19 años. Seguramente los que iniciaron tuvieron un pasado en un club. Seguramente. Malena. Seguro. Malena. Y claro. Es Malena, es el ejemplo de Malena. Y claro, porque mamaron eso. Y creo que esa es la célula social fundamental. Ahora, el anticuerpo, ¿no? El anticuerpo está ahí, está presente, Sí. ¿no? El anticuerpo, a ver, lo más visible tal vez sea el fútbol, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Y la AFA salió rápido a decir, no, miren, acá no queremos sociedades anónimas deportivas. Ahora, se da una alianza que es, a mi entender, maravillosa. La Unión de Clubes de Barrio y la Secretaría de Deportes de la CGT. Digo esto porque, yo te lo vuelvo a reiterar, en la Argentina nadie le pide ni a las fundaciones y a las ONG quién es su director, de dónde llega la plata, están todas bien vistas. Ahora, en los clubes y en los sindicatos se vota y los dirigentes deportivos y los dirigentes sindicales de antemano son todos chorros, sí. Pero de antemano, por las dudas. Sí. O sea, nadie pregunta, reitero, por una fundación o por una ONG. Son gente proba, supuestamente. Son personas de bien. Personas de bien, sí. ¿no? Que andan con el monóculo por la sí, calle. Sí. Ahora, por eso mismo, ¿no? La organización sindical, Clubes de Barrio, ha generado esta Mesa Nacional de Deporte que tiene una fortaleza extraordinaria. Sí. A ver, está de moda esto de ¿la viste, no la viste? La vieron. Sí, la vieron totalmente con dos fortalezas enormes. Primero que es la CGT quien convoca con el rol que tiene el movimiento obrero y con la experiencia que tiene también de llamar a la unidad cuando es el único camino posible. Pero una unidad con sentido. Ellos le pusieron al deporte en un linkeo de sentido que no es descabellado, porque alguno podría decir, ¿pero qué tiene que ver la CGT? Es que la CGT cuida a los trabajadores y a las trabajadoras, claro. Como esa única clase de hombres y mujeres que viven en sociedad, que ejercen o que practican deporte, que están en un barrio, que van a un club, y entendieron que las organizaciones comunitarias deportivas tienen la misma impronta que tiene la organización sindical en la vida de una familia. Y siendo la CGT quien convoca, y en esta Mesa Nacional del Deporte, desde la Secretaría de Deportes, a cargo de Juan Pablo Brey, llamaron a la unidad, a esta unidad que tanto decimos y que a veces no es tan sencillo llevar a la práctica, y todas las organizaciones, en nuestro caso la Unión Nacional de Clubes de Barrio, que preside Claudio Rial, todas las organizaciones están presentes. Y ya nos reconvertimos, como hay que hacer si tenemos alguna pretensión de éxito. La Mesa Nacional del Deporte trabajó el año pasado, en el último lapso de la campaña, para conformar un documento que se le entregó a Sergio Massa como candidato, que obviamente tiene un posicionamiento ideológico, la mesa, de entender que es desde el campo nacional y popular, donde el deporte, la práctica deportiva y las instituciones iban a tener resguardo, diciéndole, si vos accedes a la presidencia y tu equipo conduce los destinos del deporte, seremos los vedores de todos estos puntos que planteamos, como el refinanciamiento al ENAR, la reglamentación de la Ley Nacional de Clubes de Barrio, el régimen necesario laboral impositivo diferenciado, bueno, demás puntos que Sergio Massa en sus anuncios, en ese acto en obras, lo superó con cosas que nos ilusionaron, como hablar de destinar parte del impuesto a las bebidas blancas y a las incautaciones de aduana para las instituciones, los bienes incautados al narcotráfico para los clubes de barrio, todo tenía sentido. De las bebidas blancas, de las incautaciones ilegales de la aduana, de los bienes del narcotráfico a los clubes de barrio. Una construcción de sentido absoluto de lo que un club representa en una comunidad.
Bueno, ganó Milei como presidente y la mesa se reconvirtió. Bueno, listo. El documento no cambia, nuestras pretensiones son las mismas, vamos a exigir que se cumplan. Es una apreciación personal, ¿no? Sí. A veces los frentes suelen ser muy coyunturales, ¿no? La coyuntura política del momento. ¿Qué es lo que veo? Lo que veo de la Mesa Nacional del Deporte, y queda, pero muy, muy a la vista, luego de la victoria de Javier Milei, que uno puede decir, bueno, se desarma porque ya no tiene sentido, porque no se va a poder llevar adelante justamente todas esas políticas, es que no solamente no se desarmó la Mesa Nacional del Deporte, sino que rápidamente salió a ocupar el rol, justamente, a ver si van a ser veedores del gobierno de Massa. Bueno, somos los veedores de esta actualidad de los clubes de barrio y del deporte argentino. Nosotros venimos a representar un montón de cuestiones y lo hacemos en la calle. Totalmente, totalmente. Y ahí estuvimos el miércoles, toda la Mesa Nacional del Deporte, y después cada institución, cada organización, agrupación, en forma individual presentes en la marcha, diciéndole, acá también estamos, acá hay un montón de variables que nos involucran y acá queremos poner un parate. Así que con el orgullo que da haber sido parte de esa movilización, sin dudas que va a ser histórica, y que hay algo que es particular. Aún en esta discusión de casta o no casta, quiénes son la casta y no sé qué, quienes deciden los destinos del país seguramente fueron a un club de barrio. Y seguramente sus hijos, hijas, nietos, nietas también van a un club de barrio. Entonces no se pueden hacer los distraídos. Porque después festejamos todos el Mundial y el tercer campeonato y todo. ¿Y de dónde salieron? No salieron de un repollo. Nacieron de un club de barrio. Todos. Nos habíamos tomado ese trabajo y todos los campeones del mundo nacieron de un club de barrio. Después llega el club de AFA, que muchas veces tiene inferiores, tiene baby fútbol. Es otra historia. Antes de llegar al baby de un club de AFA de primera división, se pasó por un club de barrio. Y esa es una deuda también. Que esos clubes reconozcan, más allá de la discusión legal de los derechos de formación y demás, que reconozcan el rol de captación y de primera metida de chip de valor del deporte en los pibes y en las pibas. Qué ley importante la ley de derecho de formación, ¿eh? Sí. Atenti, porque es algo que a veces también pasa desapercibido, invisible, sí. Y ha sido una pelea enorme. A ver, nos metemos en un tema complejo. Yo sé que es un tema muy, a veces, no sé si urticante, pero tal vez hincarle el diente al tema de las leyes del deporte en la Argentina. Hasta puede ser un poco ingrato, porque tenemos leyes del deporte. Tenemos la ley madre, la ley del deporte, la ley de 1974, actualizada en el 2014, si mal no recuerdo. Sí. Tenemos la ley nacional de clubes de barrio y de pueblo de la República Argentina. Vos hablabas recién de las bebidas blancas, y está la ley de asignación universal del deporte, sí. Una ley que el querido Víctor Lupo llevó adelante como si fuera, y lo digo porque lo he visto, ¿no? Como si fuera un objetivo de vida, ¿no? Una ley que tenía que ser financiada justamente con un impuesto a las bebidas alcohólicas. Y lo curioso es que de las leyes del deporte, la única que efectivamente funciona en la República Argentina es la ley que tiene a una multinacional como es el Comité Olímpico Internacional como socia, que es la ley del ENAR, del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. A ver, ojalá que toda esta organización, que esta Mesa Nacional del Deporte, que todo lo que significan los clubes de barrio, sé que hay otros actores también del deporte que acompañan, pero lo hacen en silencio porque tienen sus modos y sus formas. Nos permita en algún momento de la historia, porque este no es el fin de la historia. Ya habían dicho, ¿no? En el 89 que era el fin de la historia y no es el fin de la historia, que el día de mañana, cuando volvamos a discutir desde otro lugar política deportiva, digamos, bueno, acá tenemos la ley. Acá tenemos las leyes, pero vamos a poner en plena vigencia estas leyes. Creo que es la gran deuda de los últimos años en relación con el deporte. No sé cómo lo ves, Marina. Yo sé que es un tema complejo. No, es complejo, pero hay que hacerse cargo de eso y entender las particularidades, pero sin señalar y sin distribución de responsabilidades ni de culpas. Las sanciones de las leyes estuvieron, la gran mayoría algunas sin reglamentar, otras sin controlar su vigencia o su ejecutoriedad, pero porque está esto de lo urgente y lo importante. Y ahí es donde trabajamos nosotros. ¿Por qué? Qué interesante, ¿eh? Porque no señalamos a quien no lo ve así, pero pareciera ser que el asunto de los clubes siempre, a lo sumo es importante, pero no es urgente. Y siempre nos tapa la urgencia.
la que fuera. Una emergencia sanitaria, económica, porque lo que nos dejaron, porque lo que recibimos, porque lo que hay que hacer, por lo que falta. Entonces, todos decimos y dicen de boca, y a muchísimos de ellos les creemos con profunda convicción, la importancia del deporte y de los clubes, pero en la urgencia de gestión siempre quedamos para cuando lo urgente esté resuelto. Y lo urgente, ojalá algún día esté resuelto, pero todavía hay deudas históricas enormes que zanjar, entonces las leyes no se ejecutan o no se les asigna presupuesto, que es más o menos que lo mismo, o no se fija una autoridad de aplicación que controle que se cumplan y se lleven adelante, a veces por intereses de quitarles el sentido, y a veces porque es importante pero no urgente. Bueno, ahí es donde estamos las organizaciones de clubes, en nuestro caso la Unión Nacional y tantas otras, para decir, esto también es urgente. Entonces, cuando tengamos el gobierno de nuevo, recordar que esto también es urgente. Escucharlo Héctor Daer días atrás plantear desde la titularidad de la Central de Trabajadores la importancia del deporte, creo que ha sido un paso enorme, inmenso, porque tal vez en otro momento de la historia el deporte no entraba en esa ecuación y en este tipo de discursos. Sí, que además uno podría pensar que obviamente los recursos son finitos, y plantear y pretender y asignar un lugar preponderante en la organización y la planificación de un gobierno implica partidas para el deporte, y las partidas que van para el deporte salen de algún lado, o sea, a algún lado se sacan para depositar ahí. Entonces podría haber mezquindad de intereses. Y esto que tienen los clubes de barrio y esto que tienen el deporte es que de verdad atraviesan a cada una de nuestras familias. Y escucharlo en palabras de Daer y de la mesa de la CGT y demás, implica esto. Los clubes de barrio hacen que la central obrera, que un montón de gremios que se manifiesten a favor, porque los clubes son la célula primaria de cada barrio y nos atraviesan a todos. Y volvemos siempre a lo mismo como un círculo. Lo hemos logrado después de tantos años en la Vila Cancha que se internalice ese concepto, ¿eh? Sí. Lo hemos escrito tanto, la célula organizativa primaria de la sociedad argentina. Marina Alessi, Camila, que está auditando el programa. Ella también es parte de Defensores de Ella es Banfield. parte de Unión Hockey del Sur, una experiencia de hockey social que tienen ella junto con Rocío Caballero y otras compañeras y compañeros que han hecho revolución en los barrios llevando el hockey social, en esto también de universalizar derechos y el hockey como un deporte accesible para todos y todas en cada uno de los barrios. Qué fenómeno el de las Leonas, que lograron que un deporte que era propio de chicas, de colegios privados, hoy en los clubes de barrio es una explosión. Hace unas semanas vino aquí el titular de la Unión de Clubes de Barrio de Florencio Varela y nos señalaba, ¿no? Sí. Esta cuestión del hockey Sí. en las chicas, pero muy criaturas, ¿no? Bueno, bárbaro, porque nos apropiamos del deporte y eso es lo que queremos. Y construimos sentido en todos lados. Totalmente. Porque Totalmente. En tiempos de ampliación de derechos y en aquellos momentos que hoy parecen nostálgicos de tantas garantías y cosas conquistadas, también es a través de los clubes que se construye ese sentido de igualdad de los chiquitos, desde chiquitos y chiquitas. Porque en muchos lados, porque somos futboleros, pareciera ser, bueno, las poquitas horas de cancha eran para los muchachitos que iban a jugar al fútbol. Bueno, las muchachitas también juegan al hockey y también juegan mejor al fútbol ahora. Entonces se construye ese sentido de igualdad y peleémonos el sábado quién hace de local, porque las nenas tienen los mismos derechos que los nenes. En otro momento vamos a hablar del tema tierras y clubes, ¿no? Que también es un tema muy sensible, pero muy sensible, porque los clubes necesitan cada vez más espacios. Sí. Marina, la última, y te agradezco un montonazo que hayas venido aquí a la gráfica. Ya es tu casa desde hoy, quiero que lo sepas. Cuando comenzamos la charla hablamos de la Marina, que era una criatura que era parte de la vida cotidiana del Club Defensores de Banfield. Bueno, ¿cuáles son los sueños de Marina hoy? Seguir trabajando por los clubes, por los derechos de los clubes, que es trabajar por cada uno de los barrios. Cada uno tendrá su razón de vida. La mía se ha transformado en esto casi sin darme cuenta. Los clubes, de ahí nací, de ahí tuve las oportunidades que nunca me hubiera imaginado. Y de verdad, trabajar porque haya cada vez más clubes,
cada vez mejores clubes y cada vez más reconocimiento a los dirigentes, que son esos héroes y heroínas anónimas de cada barrio que tratamos de visibilizar y que nunca va a ser suficiente porque son los próceres de nuestros pibes. Gracias por tanta emoción, Marina. Gracias. Muchas gracias. Ahí pasó Marina Lesi, la vicepresidenta de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, en esta tarde de Abrí la Cancha.